en la época de la Reforma donde se levantaron ciertos teólogos en las iglesias holandesas que se denominaban los remonstrantes. Después los conoceríamos como los arminianos, entre comillas, por ser discípulos de Jacobo Arminio. Estos arminianos o remonstrantes tenían 5 puntos que presentaron ante el gobierno civil en ese tiempo. Esos 5 puntos consistían en, número 1, una elección basada en la fe preconocida. Número 2, los méritos universales de Cristo o una salvación que es universal. Número 3, el libre albedrío del hombre debido a una depravación solo parcial. Cuarto, la gracia resistible. Y quinto, la posibilidad de caer de la gracia o perder la salvación. ¿Qué podemos observar en esos 5 puntos? Que la salvación del hombre depende de la voluntad soberana del hombre, en contraste con el poder absoluto divino. Es por eso por lo que nosotros iniciamos nuestro estudio poniendo nuestra atención en la soberanía de Dios. Una introducción a los cánones de Weber dice lo siguiente, cito, los 5 puntos calvinistas, aunque no abarcan el ámbito completo del calvinismo y son mejor conocidos como las 5 preguntas del calvinismo a los 5 errores del arminianismo, ciertamente están en el centro de la fe reformada. Ciertamente están en ese centro porque la doctrina de la salvación fluye del principio de la soberanía divina absoluta. Entonces estos puntos arminianos son un ataque a esta doctrina fundamental. Y por eso primero sentamos las bases de que Dios es absolutamente soberano. En estas clases nos adentraremos en la respuesta del Sínodo de Weber a uno de esos 5 puntos arminianos. Y es el siguiente, ese punto que ellos apelaban era que el hombre tiene libre albedrío, dado que su depravación es solo parcial. En estas lecciones sobre la incapacidad total humana vamos a estudiar que la caída de Adán causó la pérdida de todo poder espiritual que podría contribuir a la salvación. El pecado infecta todas las partes del ser humano y lo esclaviza. Esta doctrina trata mayormente de la cuestión del libre albedrío, que también vamos a estudiar cada domingo. Ella muestra que la voluntad del pecador es incapaz de escoger a Cristo, que es incapaz de producir fe salvadora o hacer cosa alguna que le guíe a la salvación. Solo hasta que la gracia de Dios lo alcance. Entonces vamos a desarrollar esta doctrina en todos los domingos que tenemos adelante, si Dios lo permite, y se va a dividir de la siguiente manera: conceptos generales, importancia de la doctrina y el pecado original, el corazón gobierna al hombre, no su voluntad, muerto o enfermo, cada parte del ser humano es controlada por el pecado, preguntas generales y el concepto del nuevo nacimiento. Eso se va a desarrollar en diferentes clases, no solamente en esta. Esta es una introducción a lo que vamos a abarcar. Y en esta mañana estudiaremos entonces los conceptos generales de la incapacidad total humana y cuáles son sus implicaciones. Fue el año pasado, cuando tuve un estudiante muy particular, tenía muchos problemas de disciplina, era grosero y todo lo demás. Y la coordinadora de convivencia, que también es psicóloga, entró al salón de clases y escribió en el tablero esta frase: todos somos buenos, pero nos equivocamos. Todos somos buenos, pero nos equivocamos. Y no se podía borrar el tablero, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿qué preconcepciones existen en la cosmovisión de esta psicóloga? Como ella, muchas personas tienen presuposiciones, diferentes cosmovisiones, en cuanto a la naturaleza del hombre y a su libre voluntad.
Era el filósofo inglés Thomas Hobbes, quien en su obra El Leviatán decía que el hombre es lobo para el hombre, por ejemplo. Tiempo después, Jacques Rousseau defendía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y a esto podemos añadir el mito de la neutralidad moral del libre albedrío, o podríamos cambiar libre albedrío por libre voluntad. ¿Qué dicen ellos según Roger Smalling? El pecador se imagina en una posición neutral entre lo bueno y lo malo, con la capacidad de escoger entre ellos cuando le conviene. Presupone una capacidad para arrepentirse y venir a Dios en cualquier momento. Se ve a sí mismo en control integral con respecto a todas las cuestiones morales. La pregunta es si es esto cierto, si todos somos buenos pero nos equivocamos, si el hombre es lobo para el hombre, o si podemos escoger entre el bien y el mal en cualquier momento. ¿Qué significa libre albedrío o libre voluntad? ¿Y qué capacidades tiene nuestra voluntad y qué límites? ¿Podemos, si lo deseamos, hacernos crecer alas y volar? ¿O cambiar nuestra piel solo con desearlo? ¿O añadir algo a nuestra estatura solo por tener la voluntad inclinada hacia eso? Nuestro concepto de la gracia divina va a depender en gran parte de lo que pensemos de las capacidades y limitaciones de nuestra voluntad. Por esa razón es imprescindible que definamos primero las capacidades y limitaciones de la voluntad. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 18. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, según el apóstol Pablo, les pregunto, ¿cuántos justos existen? Ninguno. ¿Cuántos entienden? Ninguno. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. ¿Cuántos hacen lo bueno? Ninguno. ¿Cuántos temen a Dios? Ninguno. Nuestro primer fundamento es que el hombre es por naturaleza pecaminoso. Y esto por causa de la caída. Por tanto, no tiene la voluntad de hacer el bien. Ahora, nuestro segundo fundamento está en Génesis, capítulo 6, versículo 5, después de la caída. Y dice el Señor en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto es después de la caída. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Nuestro segundo fundamento es que la voluntad del hombre es de continuo solamente al mal. Por tanto, no tenemos la capacidad de hacer el bien, dado que no tenemos la voluntad para hacerlo, y esto por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora preguntémonos si siempre ha sido así. ¿Hemos verdaderamente alguna vez tenido libre albedrío o libre voluntad? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es
la respuesta se encuentra en el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 21. Y dice que nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Antes de la caída del hombre podemos decir que teníamos la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo. Pues Dios nos dotó, según el mismo Catecismo, pregunta 17, de almas vivientes, racionales e inmortales, a diferencia de las bestias que no tienen estas facultades del alma, ¿no? A su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley escrita en sus corazones, y esto es muy importante y lo voy a subrayar, el poder para cumplirla, aunque sujetos a caer. Adán en un estado de inocencia, o como lo dice el Catecismo Menor, en un estado de justicia original, tenía el poder para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué sentido es antibíblico afirmar el libre albedrío? Según Roger Smalley, son 4 cosas que no podemos decir si realmente creemos que la Biblia es verdad. El primero es antibíblico afirmar que el libre albedrío es un poder inherente del hombre para arrepentirse y aceptar a Cristo. No podemos decir que el libre albedrío es un poder inherente en el hombre para arrepentirse y aceptar a Cristo. ¿Qué versículos vienen a su mente si tuvieran que defender esta doctrina? Si tuvieran que decirle a alguien, no, el libre albedrío no es un poder inherente del hombre para arrepentirse y aceptar a Cristo. ¿Qué versículo viene a sus mentes? ¿Viene alguno? Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué otro versículo? ¿Cómo defenderían que no tenemos esa libre albedrío como lo plantean los arminianos? Hechos 11, 18, ¿no? Que Dios también ha dado arrepentimiento para que se arrepientan a los gentiles y a todos. Y también la doctrina del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10, cuando habla del arrepentimiento como un don de Dios. El segundo error que podemos decir en el libre albedrío es que es una capacidad para contribuir por obra o pensamiento cualquier cosa que podría atraer la gracia de Dios. ¿Podemos atraer la gracia de Dios? ¿Eso es cierto? No, porque el apóstol Pablo en Efesios 2 capítulo 8 dice que es un don de Dios. Y también Jeremías capítulo 13 versículo 23, si están anotando. Otro error arminiano es que tenemos una neutralidad moral. Bueno, ya lo defendimos, y es que Génesis 6.5 dice que no existe neutralidad moral. Y Romanos capítulo 3 también dice que no existe neutralidad moral. Y por último ellos dicen, es un error decir que el libre albedrío es una facultad que gobierna al hombre. Esto es un poco complejo, pero intentar explicarlo. Ellos apelaban a que hay una facultad en el hombre que lo gobierna. Esa facultad o ese poder es el libre albedrío. Y por tanto, él puede decir lo que él quiera, ya sea bueno o malo, porque es una facultad. Eso es falso, porque Jesús en Mateo capítulo 12, ¿qué dice? De los pensamientos del corazón sale todo lo que nosotros hacemos. Es un tema del corazón, no es una facultad que gobierna al hombre. Y Proverbios 4:24 también dice que es el corazón que debemos nosotros cuidar, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es lo que afirmamos nosotros? Lo que afirmamos es que el hombre, cuando fue creado en su estado de inocencia, bueno, santo y justo, tenía la capacidad y la voluntad para hacer el bien y obedecer a Dios,
o hacer el mal y desobedecerlo. Eso afirmamos nosotros. En la caída perdió esta facultad de hacer el bien y es únicamente en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento en que es revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, Colosenses 3:10, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Calvino denominaba a este versículo la recreación. ¿Por qué? Porque como creyentes tenemos este poder para en la gracia de Cristo vivir para su gloria, para así prepararnos para nuestra glorificación, donde entraremos en un estado donde su voluntad solo estará inclinada hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo santo, pero ya no más con la facultad de pecar. Este es el mismo estado en que el Redentor en estos momentos nos espera en gloria, para que le glorifiquemos y gocemos de Él perfectamente y para siempre. Esta es la gloria de Dios y este es el triunfo de la gracia en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta doctrina de la incapacidad total humana tiene una importancia tanto para la vida del creyente como la del incrédulo. Y como todo efecto tiene una causa, esta halla su ocasión en el hombre en relación con su libre albedrío antes de la caída. Al haber entrado en un pacto de obras con Dios en Edén y haber quebrantado y condenado a toda la raza humana en su desvarío. En teología eso se conoce como el pecado original, lo cual será el tema de nuestra siguiente lección. Oremos. Señor, te damos gracias. Permítenos, Padre, en cada domingo poder profundizar en lo que significa que somos totalmente incapaces de ir a ti, de arrepentirnos o de comprar tu gracia, como si hubiera algo bueno en nosotros. Permite que cada hermano, Señor, que nos lleve a través de esta doctrina, nos permita ver a Cristo y la gloria y el triunfo de la gracia en cada paso de la historia de la redención. Que eso, Señor, nos motive a vivir en santidad, porque no tenemos excusa para no hacerlo. Pues tú, Señor, nos das el poder y la gracia para volver a tener el poder para vivir según tu voluntad. Permítanos creer esto y defenderlo, Señor, sin miedo o temor, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén.